de modo que el papel es bien, bien importante. Yo creo que a los psicólogos les interesa mucho el ser útiles, el tener un papel en la sociedad y que creo que lo están haciendo bien. Y que falta muchísimo camino por recorrer. Volvámonos un poquito a la historia. Tú vas a Estados Unidos a hacer recibir una formación en psicología experimental, con una formación en Colombia que era, me imagino, en ese momento muy diferente, muy alejada además de ese modelo experimental y más aún del análisis del comportamiento. ¿Cómo es esa experiencia y cómo es esa experiencia de traer el análisis del comportamiento a Colombia con esos antecedentes que había aquí en el país de una formación tal vez más, con un fuerte más desde el psicoanálisis, desde la medición, desde otras perspectivas? ¿Cómo fue ese proceso de traer a Colombia el análisis de la conducta? Hay una parte importante que falta en esa historia. Entre Rubén, no te estamos escuchando. ¿Hay dificultades de sonido? Ahí sí se te fue el Sí, audio. se le fue el audio, pero no lo tiene bloqueado. No. Eso es raro. Ahí, se debe haber desconectado el micrófono. Ya. Ya. Listo. ese viaje fue un viaje muy formativo. Perdón. Un viaje en el cual yo viajé en autostop, que es algo que se podía hacer en esa época. Ahora no se puede hacer, ahora se considera ilegal viajar en autostop, echando de las carreteras. Y estuve en montones de países. Estuve en la Unión Soviética. La Unión Soviética fue en tren, fue en autostop. En Francia, en Egipto, en Israel, en Líbano, en Jordania. Y fue un viaje muy formativo. Es el tipo de año en el cual usted aprende muchas cosas sobre el mundo, sobre la historia, sobre las culturas, sobre la filosofía de la vida de las personas. Ese ha sido probablemente el año de más formación en toda mi vida. Entonces, ese es el año, es el periodo que hay entre la terminación de la carrera en la Universidad Nacional y la iniciación del doctorado. Bueno, mi adaptación al doctorado, pues todo el mundo se queja de que los doctorados son una cosa terrible y claro que lo son. Y en el caso mío, pues yo venía con una formación que evidentemente no era la que encajaba tanto, así que hubo que, digamos, estudiar por mi cuenta muchas cosas, aunque yo ya había estudiado muchas cosas, pero es que el autoaprendizaje es una cosa y el tomar cursos organizaditos, pues es diferente. Era un programa bien exigente y psicología experimental de la época y ahora todavía también, obviamente, son campos, digamos, que requieren dedicarle muchas neuronas, mucho tiempo, estudiar mucho, hacer muchas investigaciones de laboratorio. Yo realmente no tenía mucha experiencia o casi nula con trabajo con animales, animales no humanos, que fue la parte que más trabajé en Estados Unidos. Fueron varios años de formación importantes, muy diferentes de lo del año anterior de viajes. Tuve muchos amigos que me apoyaron. Yo siempre he tenido gente a la cual he querido, que me han querido, con la cual he compartido la vida, que han sido solidarios, que me han apoyado en situaciones difíciles y complejas. De modo que así fue ese periodo, un periodo obviamente largo, varios años. Luego regresé a Colombia. En Colombia, como tú decías, Pedro Pablo, básicamente la psicología era psicoanalítica y los profesores eran básicamente
en su enorme mayoría médicos, psiquiatras. No, otra Rubén, vez perdimos el audio. sí, perdimos el audio, no sé si son los audífonos no te estamos escuchando, Rubén. No se escucha. ¿No se oye? Ahora sí. Ya, ahí sí. Bueno, que decíamos que al regresar a Colombia, pues encontré cosa que realmente pues no fue ninguna sorpresa, pero pues fue más grande el problema de lo que yo pensaba. Eh, una, una psicología que estaba con un solo paradigma. En ese momento había solo dos programas de formación de psicólogos en Colombia, en la Universidad Nacional, que era uno de los más antiguos de América Latina, probablemente el más antiguo, y en la Universidad Javeriana, que era menos antiguo, y solo había dos programas de psicología. Y había muy pocos psicólogos. Psicología no tenía reglamentación jurídica, no tenía reconocimiento jurídico, no tenía nada de eso, de modo que yo busqué organizar asociaciones que tuvieran capacidad de liderazgo para, para organizar la psicología en el país. O sea, mi interés no fue realmente eh, trabajar únicamente en el análisis del comportamiento, sino trabajar en psicología científica. Todo lo que fuera psicología científica, eso implicaba obviamente psicofisiología, implicaba psicometría, implicaba psicología social, implicaba muchas cosas, además del trabajo específico en análisis del comportamiento. Ahí hubo una serie de polémicas que están registradas en las historias la historia de la psicología colombiana, y que se han denominado el choque de paradigmas. Realmente paradigmas eran el psicoanálisis y el análisis del comportamiento, que acaba de llegar, y luego muy pronto apareció también la epistemología genética de Piaget, que también fue otro paradigma muy interesante, muy importante, y con el cual teníamos muchas afinidades. O sea que las polémicas no fueron con la epistemología genética, sino que las polémicas fueron con el psicoanálisis. Para mí el problema más que la conceptualización del psicoanálisis era el hecho de que los psicoanalistas estaban cerrando las puertas a los psicólogos. En la reglamentación de la reglamentación de la medicina se decía que el diagnóstico, tratamiento, prevención e investigación sobre problemas físicos, emocionales y mentales era labor exclusiva del médico. Todos los psicólogos estábamos fuera total, pero total y total. Entonces, ¿para qué se estaban formando psicólogos? Nos estaban entrenando en técnicas psicoanalíticas que no podíamos aplicar porque eran ilegales, que estábamos yendo contra la ley, que la ley reglamentaba que eso era trabajo de los médicos, exclusivamente de los médicos. Entonces, ese conflicto sí lo tomé yo. Otra vez fue el audio, perdóname, Rubén. Aló, no, no te escuchamos. ¿Se oye o no se Ahora oye? sí, ya volviste. No, Bueno, algo pasa ahí con el equipo que se va el audio y como es que cambia, por ¿no? el hardware, sí, Como que entra y como que sale. sí. Entonces, el tema fundamental era el rol del psicólogo, el trabajo del psicólogo, la creación de la profesión. Esa fue desde el comienzo. Y bueno, se presentó el proyecto de ley al Senado de reglamentar la psicología, la ley 58 del 1983,
que fue la primera ley del psicólogo que hubo, la segunda es la que propuso el Colegio Colombiano de Psicólogos, que es de 2006. Entonces, con la ley ya teníamos un sustrato, teníamos unas funciones, teníamos una estructura, que eso para mí era tremendamente importante, pero vital. Yo creo que era de las cosas más importantes que estaban en mi perspectiva vital. Luego, pues estuvo lo de, me fui a la Universidad de los Andes por invitación del, rector, del vicerrector Eduardo Aldana, que fue el rector, a crear un programa de psicología. Eso fue invitación de ellos, no fue iniciativa mía. Se creó el programa, luego también hice la maestría en psicología de la Universidad de Santo Tomás. Luego estuve de profesor visitante en varias partes de varios países. Luego regresé a la Nacional y ahí pasé el resto de mi vida profesional con viajes y con cosas, pero fundamentalmente la Universidad Nacional. O sea, mi alma mater fue la Nacional y pues pasé también 5 años en los Andes, varios años, 5 años en Santo Tomás también, y luego también de profesor visitante en otras partes. El contexto, de todas maneras, de esa etapa formativa de la psicología no era nada fácil, porque había muchas polémicas y había muchas, digamos, muchas tergiversaciones de las cosas. Yo pienso que Pedro Pablo se debe acordar muy bien de todas esas polémicas y todas esas cosas que ocurrieron. Ahora nosotros tenemos una profesión sólida, tenemos una ley excelente, que es la ley del Colegio Colombiano de Psicólogos de 2006. Tenemos mucha internacionalización, que era algo que no había. Tenemos programas doctorales, que obviamente no había. Y tenemos una época mucho más positiva. O sea, yo soy bastante optimista con lo que la psicología ha logrado, con lo que está haciendo ahora y con lo que va a seguir haciendo las nuevas generaciones a las cuales les hemos pasado la antorcha, porque ustedes saben que el tiempo pasa. Rubén, en eso pues nosotros podríamos apropiarnos de lo que decía Newton en cierto sentido de que nosotros estamos ahora sobre hombros de gigantes y estamos precisamente frente a uno de los gigantes que le tocó batallar para que la psicología ocupara un lugar privilegiado como lo está ocupando ya hoy en el terreno ganado. Pero esas batallas, esas conquistas, esas luchas que tú enfrentaste, no las enfrentaste solo. Parte de tu labor psicológica siempre hizo presente la utopía, el sueño de una comunidad que trabaja junta, el sueño de una agremiación que se fortalece, y en eso participaste de varias agremiaciones. ¿Podrías contarnos un poco de esa parte del Rubén, promotor de agremiaciones, defensor del trabajo en equipo? Por ejemplo, la Federación de Psicólogos, ¿cómo fue después la situación con Colsip Naciente? ¿Qué opinas de Ascofaxi? La Hay también, sociedad, a sí, la hay una MOC, cantidad, sí. a la MOC, sí, es que hay una cantidad de entidades que llevan el sello de Rubén Ardila. Cuéntanos un poco de eso, de ese tránsito del Ardila utópico, luchador en gremio, agremiado. Sí, sobre eso hay mucha historia muy larga. La Federación Colombiana de Psicología es una de las asociaciones profesionales más antiguas de América Latina. También puede ser la más antigua. ¿En qué año Comienza nació? en el 54 como Asociación de Estudiantes de Psicología. Y en el 50 de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional, que era la única que había. Luego se convierte en Federación Colombiana de Psicología con reconocimiento jurídico en el 57. La figura clave en la primera etapa, uno puede citar ante todo a José Rodríguez Valderrama. José Rodríguez fue el líder en esa época. Él se graduó de psicólogo
en el 56 de psicólogo y de médico el mismo año. Y él fue el líder de la federación en esa época. Yo fui presidente de la federación al regresar de Estados Unidos en el 70. El primer presidente fue José Rodríguez, que como ustedes saben murió hace muy poco tiempo, hace pocos meses, nos dejó, que es una pérdida muy dolorosa para la psicología colombiana. Luego estuvo un poquito de tiempo de presidente el padre Jiménez de la Javeriana, muy poco tiempo, y luego estuve yo por 2 periodos, y luego pues siguió toda la historia de la federación. La federación va aproximadamente hasta 1979. En 1979, 80, en esa época, se va extinguiendo la federación y se crea la Sociedad Colombiana de Psicología, que va hasta el año 2000 y piquito, y que se termina y está luego el Colegio Colombiano de Psicólogos. En la mitad pues estuvo SCOFAPSI desde el 86, pero las funciones de SCOFAPSI son diferentes. Luego, gracias a esto, contamos con un colegio muy sólido, del cual me enorgullezco yo de pertenecer, y he pertenecido siempre y seguiré haciéndolo. Contamos con las COFAPSI, las facultades de psicología. Tenemos asociaciones de grupos, o sea, psicología clínica, de psicología social, psicología educativa, psicología jurídica es bien activa actualmente. De modo que ha habido muchas organizaciones, pero lo importante es tener una voz. La psicología debe hablar por una voz. Cuando yo decidí por terminar la Sociedad Colombiana de Psicología, cuando decidí que se acabara, era porque la psicología debe hablar con una sola voz. Y esa voz iba a ser, era COPSIC. Entonces no teníamos que tener más cosas ahí, sin más asociaciones, digamos, de todos los psicólogos, sino que la asociación debía ser el Colegio Colombiano de Psicólogos, como lo ha sido y lo va a seguir siendo. Pedro Pablo citaba también a la MOC. A la MOC es la Asociación Latinoamericana de Análisis y Modificación de Comportamiento. Esa la fundé yo en el 75. Tuvo un montón de subidas y bajadas, y sigue siendo una asociación activa. El presidente en este momento es un argentino, y se llama Asociación Latinoamericana de Análisis, Modificación del Comportamiento y Terapia Cognitiva. O sea, la pusieron la terapia cognitiva, la cual está muy bien, porque el mundo evoluciona, lógicamente. Así que sobre asociaciones hay mucho que hablar. También sobre revistas y cosas de esas se puede hablar mucho. Eso quería preguntarte, tú también influiste mucho en la creación de revistas, en 2 revistas por lo menos tan importantes como la Revista Latinoamericana de la Psicología y Avances en Psicología Clínica Latinoamericana. ¿Cómo fue ese ejercicio históricamente de creación de revistas de psicología para el país, pero además para América Latina? Sí, cuando yo era estudiante de psicología en Estados Unidos, una de las cosas que me extrañaron era la profunda ignorancia que había a nivel internacional acerca de la psicología latinoamericana. Pero realmente nadie sabía nada sobre la psicología latinoamericana. Pero eso no es una exageración, eso era una cosa absolutamente clara. Entonces yo fui a un congreso, al primer congreso grande al cual asistí en mi vida, que fue el Congreso Interamericano de Psicología, que se hizo en México, algo así como en el 68. Entonces yo traté de vincularme con las personas de otros países que estaban ahí. Lo que encontré, curiosamente y dolorosamente también, es que la gente sabía lo que se hacía en la psicología en su país y lo que se hacía en Estados Unidos, no lo que hacían los vecinos. Por ejemplo, un peruano sabía lo que se hacía en Perú
lo que se hacía en Estados Unidos. No sabía lo que se hacía en Venezuela, ni en Colombia, ni en Argentina. El argentino sabía lo que se hacía en Argentina y en Estados Unidos. Chile no, lo que se hacía en Chile y en Estados Unidos. Pero nadie sabía lo que hacían los vecinos. Entonces yo me puse a indagar por qué no se sabía. Y la razón era que no les importaba. Se consideraba que nadie hacía nada bueno, que los únicos buenos eran ellos. O sea, lo único que yo hago como chileno son lo que se hace en Chile. Pero no, la Argentina no hace nada, ni Perú hace nada, ni México hace nada. Entonces yo dije, no, eso hay que cambiar. Entonces el primer paso fue un artículo sobre psicología en América Latina, que lo publiqué en el 68 en la revista American Psychology, que es la principal revista de psicología del mundo y que de pronto sigue siendo la principal revista de psicología del mundo. La American Psychology del 68 con el artículo se llama Psicología en América Latina. Y también decidí que es importante crear un órgano de difusión. En América Latina había revistas, no era que no las hubiera. Las revistas no tenían la gran calidad que uno quisiera. No era por denigrarlas, eran esfuerzos muy bien hechos, había trabajos muy buenos, había editores excelentes, pero realmente como que no tenía la calidad que debería hacerse. Entonces yo pensé que era importante tener un foro a nivel latinoamericano en español, únicamente en español, y que fuera la voz de la psicología latinoamericana. Entonces yo creé la revista latinoamericana de psicología con la colaboración de personas de todo el continente y con una perspectiva, digamos, multiparadigmática, si queremos usar el término así. Por ejemplo, el representante de México era Emilio Ríos, que es un conductista mexicano, el más destacado de México, y puede ser el más destacado de América Latina, seguramente sí lo es. Y el representante argentino era José Blecher, que era un psicoanalista supremamente destacado, que fue uno de los líderes por muchos años del psicoanálisis argentino. La revista tenía una orientación de psicología científica en sentido estricto científico, pero no en cuanto a áreas. Áreas podían ser psicología social, psicometría, inteligencia, cualquier de los campos que nosotros como profesión estamos trabajando. Toda la revista latinoamericana se publicó por primera vez el 15 de enero de 1969. Yo estaba en Estados Unidos, yo no estaba en Colombia, yo no había regresado, pero yo tenía gente aquí que me colaboraba y la revista se publicó en Colombia en enero del 69, o sea, un año antes de que yo regresara. Yo la seguí manejando desde Estados Unidos con mucha gente que colaboraba en cada uno de los países. Luego, pasando el tiempo, ya después de regresar y toda esa cosa, resulta que llegaban muchísimos más artículos de los que se podían publicar. O sea, la revista tuvo muy buena acogida y llegaban muchísimos más artículos de los que se podían publicar. Y como yo tenía estándares altos, quería decir que había revisión de pares y esas vainas se demoraban y a los autores no les gustaban. Entonces yo decidí crear revistas por áreas, psicología social, psicología clínica, psicología educativa, etc. Finalmente se creó solo una, la revista Avance de Psicología Clínica Latinoamericana, en el 82. Cuando pasó el tiempo, mucho tiempo, yo dirigí las dos revistas por casi 30 y pico de años, la latinoamericana y la de clínica por 20 y pico. Yo consideré que era hora de pasar las revistas a otras personas. Yo creo que uno no debe eternizarse y yo he hecho la tarea de pasar la antorcha a los demás. Entonces, el director de la revista latinoamericana nombramos a Germán Gutiérrez y de la revista de clínica a Andrés Pérez. La Universidad del Rosario compró la revista clínica por iniciativa de Andrés Pérez
y le quitó lo de clínica y se llamaba Avances en Psicología Latinoamericana. Sigue saliendo muy bien. Y la Conrad Lorenz, la Universidad de Conrad Lorenz, compró la revista Latinoamericana de Psicología y la ha mantenido muy bien. Ahora las revistas que yo fundé son un poquito distintas. Por ejemplo, publican muchos más artículos en inglés que en español. La idea era que fuera un foro de la psicología en español. En este momento no es un foro de la psicología en español. La revista latinoamericana publica artículos en muchos idiomas, lo cual está muy bien. Probablemente el idioma, probablemente no, seguramente el idioma de la psicología en este momento es el inglés y la ciencia se escribe en inglés. Todo lo que va a la comunidad internacional se hace en inglés. De manera que esas revistas pues han entendido esos cambios que han ocurrido con el tiempo, pues que no era lo que yo inicialmente planeé, pero pues se hizo y se está haciendo muy bien. O sea, yo creo que las revistas han cumplido su función, la cumplieron en su momento. La latinoamericana fue el foro de la psicología hispana, digamos, de España y América Latina. Durante mucho tiempo sigue saliendo muy bien y está básicamente en internet, pero también está en papel. La revista Avances en Psicología Latinoamericana que publica la Universidad del Rosario está únicamente en forma virtual, pero son de acceso libre y el mundo cambió y cambió para bien. Yo, como les digo, soy optimista, creo que el mundo cambió para bien y que esas tareas se hicieron y ahora están en buenas manos y están actualizadas en sus perspectivas. Rubén, hay dos personas que son muy importantes para la psicología en Colombia y en América Latina. Me gustaría escuchar tu opinión, tu concepto sobre Mercedes Rodrigo y sobre José Ignacio Martín Baró. Ese proyecto que él trató de sacar adelante de una psicología de la liberación, yo he tenido la oportunidad de ver videos de él donde te menciona, donde hace mención a tu manera de ver la historia, y te he leído también a ti haciendo comentarios de Ignacio Martín Baró, pero me gustaría escuchar tu punto de vista sobre Mercedes Rodrigo primero y sobre Ignacio Martín Baró. ¿Los conociste? Sí, ambos los conocí. Mercedes Rodrigo es la principal figura de la historia de la psicología colombiana, eso sí no tiene ninguna duda. Es la mamá de todos nosotros, la madre de la psicología colombiana. Mercedes Rodrigo fue, y esto es sumamente importante, fue la primera mujer española que estudió psicología. O sea, en España hay una profesión gigantesca, hay un número muy destacado de mujeres que hacen excelente trabajo. Y Mercedes Rodrigo fue la primera mujer que estudió psicología, la primera mujer española. En España, obviamente no hay carrera de psicólogo, entonces ella que le interesaba mucho los asuntos educativos y el desarrollo de los niños y de la cognición y todas esas cosas, entonces se consiguió una beca del Ministerio de Educación de España y se fue a estudiar a Ginebra, Ginebra, Suiza, con Claparet. Estudió con Claparet, sacó una licenciatura y un doctorado. Porque allá sí se usa licenciatura, no es como en Colombia, que no usamos el término para psicología. Entonces regresó a España, hizo una carrera brillantísima en España. O sea, ella hizo montones de trabajos de gran calidad y estandarizó test, creó test e hizo cuestiones de orientación profesional. Una maravilla de persona. O sea, ella tuvo como 3 encarnaciones. Esta es la primera encarnación, la encarnación de España. Llegó la Guerra Civil Española, que es 1936-1939. La Guerra Civil Española fue un caos como todas las guerras, pero esa fue una cosa
horrenda. Entonces, Mercedes, lo mismo que todos los intelectuales de la época, estaban a favor de la República. A favor de la República era a favor de la izquierda, que llamaríamos ahora, y los tildaban de marxistas, y los tildaban de rojos, de comunistas, y eso era una cosa horrible. Entonces ella emigró a Suiza. ¿Por qué a Suiza? Porque como ella había estudiado en Suiza, sabía francés, conocía a Claparède y al grupo de psicólogos de Ginebra, entonces ese era como el sitio más apropiado. Emigró simplemente pues a ver qué pasaba en su vida en adelante. Allá conoció por puro accidente a Agustín Nieto Caballero. Agustín Nieto Caballero es una de las figuras más importantes de la educación colombiana, un figurón. Fue el que creó el gimnasio moderno, el que reformó la educación colombiana, fue rector de la Universidad Nacional, fue ministro de Educación y estaba en Ginebra, aparentemente de vacaciones. Ese dato no lo sé con certeza, pero parece que estaba simplemente de viaje de vacaciones y allá conoció a Mercedes Rodrigo y le habló de que él como rector de la Universidad Nacional tenía un problema en la selección de estudiantes, es que se presentaban demasiados según los cupos que había en la Universidad Nacional y que no había forma como de definir quiénes iban a continuar las carreras y quiénes no. Entonces Mercedes Rodrigo le contó que había una nueva ciencia que se llamaba la psicología, que estudiaba la mente y que tenía aplicaciones en selección del personal y se hacía por medio de pruebas estadísticas. Bueno, todas esas historias. Y entonces él invitó a doña Mercedes a que viniera a Colombia a trabajar en la Universidad Nacional. Entonces Mercedes Rodrigo llegó a Colombia en agosto de 1939 en compañía de su hermana María Rodrigo, que era una música muy destacada también, lo mismo que Mercedes era una psicóloga muy destacada, y un joven que se llama José María García Madrid, que era básicamente un jovencito colaborador de doña Mercedes, y que fue una persona fundamental en la vida de Mercedes Rodrigo y en la vida de la psicología colombiana también, José María García Madrid. Entonces ellos llegaron a Colombia. Mercedes contaba del viaje por el Magdalena, que eso era bastante complicado desde Cartagena hasta Bogotá. Allá fundó la sección de psicotecnia, que el objetivo era fundamentalmente seleccionar estudiantes, primero para la Facultad de Medicina, luego para el resto de la Universidad Nacional, y pertenecía al laboratorio de fisiología de la Facultad de Medicina que la manejaba es Guerra Gómez, que es otra figura importante de la psicología colombiana, de don Agustín Nieto Caballero, pero distintos porque Guerra Gómez es más en la parte de la medicina y Agustín Nieto Caballero en la parte de la educación. Entonces, esas dos personas fueron muy relevantes en la vida de Mercedes. Cuando el trabajo se hizo muy grande y todo lo demás, entonces Mercedes decidió crear el Instituto de Psicología Aplicada, o sea, pasar la sección de psicotécnica a ser una unidad independiente, o sea, como decir una facultad en la Universidad Nacional, y el día en el cual se creó fue el 20 de noviembre de 1947. Por eso nosotros celebramos el Día del Psicólogo el 20 de noviembre, porque fue el día en que se creó realmente la carrera, porque entre las funciones que doña Mercedes colocó al Instituto de Psicología Aplicada está la formación de psicólogos profesionales. Mercedes estuvo acá entre el 39 y el 50, o sea, estuvo 11 años en Colombia, y aquí en Colombia la situación también se volvió muy complicada, ante todo por cuestiones de carácter político, y la vida se hizo realmente muy, muy difícil para
doña Mercedes, para María y para José María García Madrid. Ya la carrera estaba funcionando, la carrera empezó en el 49 y los primeros licenciados en psicología, porque en las primeras épocas, los primeros 8 años fueron licenciados en psicología, después fueron psicólogos, se graduaron en noviembre del 52. Doña Mercedes no estuvo en los grados porque ella había salido en el 50, porque la cuestión política también aquí como digo yo en en la biografía que escribí de doña Mercedes, el Bogotá del 9 de abril de 1948 y todo eso se parecía demasiado al Madrid de la Guerra Civil Española. O sea, ella estaba como condenada a vivir en un ambiente tan horrendo. Entonces, gracias a García Madrid, este chico, se consiguió la posibilidad de ir a Puerto Rico. Entonces ellos tres se fueron a Puerto Rico, o sea, empieza la tercera encarnación de doña Mercedes. La primera fue España, la segunda Colombia, la tercera Puerto Rico. Puerto Rico en esa época, eso es también importante de señalar, no era el país que soy. Era una isla caribeña que un montón de refugiados, pero no era Estado Libre y asociado a Estados Unidos, que eso se hizo en el 52 con Muñoz Rivera, pero en ese momento estaba en todos esos procesos. Pero para doña Mercedes esa época sí fue una época paradisíaca. Ella trabajó en la Facultad de Educación, porque en esa Facultad de Psicología no había, la única que había era la que ella había fundado en Colombia. En Puerto Rico no había carrera de psicólogo tampoco. Trabajó en esto, trabajó en la administración de veteranos, inició una nueva vida y ya cuando llegó a Puerto Rico tenía 60 años, o sea, no era ninguna bebé. Y inició una tercera vida, tuvo mucho éxito, llegó a ser inclusive presidenta de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico. María, su hermana, hizo también un excelente trabajo en música, fundó el Conservatorio de Música de Puerto Rico y tiene una gran historia. José María García Madrid, que había sido su asistente en Colombia, había estudiado medicina, era un jovencito cuando llegó aquí, había estudiado medicina en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y allá en Puerto Rico le revalidó y hizo un posgrado en psiquiatría, ella vivió, y cuando doña Mercedes se jubiló y se había muerto su hermana María, entonces Mercedes se fue a vivir donde García Madrid y allá pues su esposa y sus hijos fueron como la familia para doña Mercedes en esa última época. Yo conocí a doña Mercedes en el 78, el mismo año en que escribí Walden 3, que yo estaba de profesor visitante en Puerto Rico. Entonces yo sabía que doña Mercedes estaba y yo he tenido correspondencia con ella. Entonces decidí conocerla y tuve el gran honor de conocerla, de hablar con ella, sí, de participar en muchas de las cosas. Y ella está bastante enferma y bastante mayor. Ella murió, a ver, 3 años más, 4 años más tarde murió doña Mercedes y está enterrada en San Juan de Puerto Rico. Tengo que hacer la historia con doña Mercedes, Rodrigo. ¿Qué más quieren saber de doña Mercedes? Y ya todo eso lo tengo escrito, así que no hay mucho que hablar, sino que está escrito ya. Estás en silencio, Mauricio. ¿Qué? La otra pregunta era por Ignacio Martín Baró. Ok. Bueno, Ignacio Martín Baró, pues es una época mucho más posterior de esta que estoy contando. Ignacio Martín Baró fue un sacerdote jesuita que vivió un tiempo largo en Colombia, en la Universidad Javeriana. O
Él trabajó en la Universidad Javeriana y fue una persona muy destacada después de la Javeriana. Después de eso se trasladó, o probablemente la comunidad lo trasladó a El Salvador y allá vio todos los tremendos problemas sociales, las injusticias, todas las cosas horrendas que había en El Salvador. Entonces decidió que en vez de escribir sobre temas políticos,